Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la 82ª sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas, titulada Calidad en la Educación, Proyecto Igualitario o Dispositivo de Control. En esta ocasión nos acompañan el doctor Sebastián Pla y Mauro Jarqui. Es para nosotros muy importante que podamos discutir en relación a la cuestión de la calidad educativa por diferentes razones. Quienes nos acompañan son el doctor Sebastián Pla Pérez, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Estudió el doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador nacional del SNI nivel 2. Entre sus especialidades se encuentran análisis político del discurso educativo, teoría e investigación de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Entre algunos de sus textos se encuentran Calidad educativa e historia de una política para la desigualdad. Otro de sus textos se llama Ciudadanía y competitividad en la enseñanza de la historia, los casos de México, Argentina y Uruguay. Otra de sus obras son Aprender a pensar históricamente, la escritura de la historia en bachillerato. Por otro lado nos acompaña Mauro Jarqui. Mauro Jarqui es licenciado en Ciencias Políticas, es articulista de La Jornada y también participa en el portal de Insurgencia Magisterial. También es integrante del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. Sus temas de investigación son empresarios en México y educación. ¿Por qué de la sesión? Consideramos que es fundamental discutir acerca del concepto de calidad educativa en educación en estos momentos cuando se está discutiendo sobre la reforma del artículo 3 constitucional en el párrafo 3 que se refiere a la noción de calidad educativa. Si recordamos, la noción o el concepto de calidad educativa es lo que lleva a reformar la educación en el 2012 y el 2013. Esa es la propuesta conceptual que abre la posibilidad de reformar el sistema educativo y que impulsa las leyes secundarias como la Ley General de Servicio Profesional Docente y la que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la ley del INE. En ese sentido es importante discutir, cuestionar, analizar la historia y la política de lo que ha implicado la calidad educativa y si podemos plantear o hablar sobre un proyecto de educación que implanta el mismo concepto, además de la construcción de las propuestas didácticas, políticas y epistemológicas que el ser humano se trata de formar desde este proyecto educativo donde el concepto de calidad es fundamental. En este sentido es importante discutirlo y ponerlo sobre la mesa para analizar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurrirá si se lleva a cabo la reforma de la reforma educativa? Si habrá abrogación, cancelación u otro. Sin embargo, ante estos cambios constitucionales se necesita analizar histórica, política y pedagógicamente en qué situación y en qué circunstancias nos encontramos ante esta noción que es el concepto de calidad educativa en educación. Para esto vamos a plantear varias preguntas, entre las cuales se encuentran: ¿qué es la calidad en la educación? 2. ¿Qué tipo de políticas impulsa el discurso de la calidad educativa? Y la tercera es: ¿hay experiencias alternativas al proyecto de educación de calidad? ¿Y cuáles son? Le agradecemos al doctor Sebastián Pla que se encuentre con nosotros y sería el primer ponente que le daríamos la palabra. Y les agradezco a todos ustedes que estén en esta 80ª sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. Sí, como 11 años. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes en esta querida facultad. ¿Se escucha? Sí. Y darme la oportunidad de platicar un poco sobre las investigaciones que dio como resultado el libro Calidad Educativa, Historia de una Política para la Desigualdad. Y más o menos traje algunas de las preguntas que me hicieron, entonces voy a ir comentando pregunta por pregunta, vamos a ir, ¿verdad? Va, ¿Okay? sí. Entonces, ¿qué es la calidad educativa?
y un poco las aristas que tiene, ¿no? La calidad educativa es un concepto muy poderoso, o sea, nadie quiere su contrario. O sea, nadie le dice, ¿quieres llevar a esta escuela de mala calidad a tu hijo? Pues nadie te va a decir, no, pues sí, ahí justo es la que yo quiero, ¿no? No te van a decir que no, que lo que quieren es calidad, que lo que quieren es buena educación. Incluso ha suplido el concepto de buena educación. Pero para poder contestar qué es, pues hay que ver por lo menos tres grandes dimensiones, que son la dimensión espacial, cómo se ha producido, la dimensión histórica y la dimensión de los actores que han ido produciendo un discurso y las políticas subsecuentes. Voy leyendo algunas partes de lo que traje para ir siendo más puntual en los aspectos de lo que es la calidad. La problematización de la calidad educativa tiene muchas aristas, que podemos resumir en dos. El primero lo llamo, tentativamente, nada más para claridad expositiva, el problema objetivo, el problema que incluye las deficiencias de los sistemas educativos, como carencia de infraestructuras, financiamiento educativo, falta de pertinencia y relevancia de los contenidos enseñados, y lo que está en boga en la actualidad, bajos niveles de los logros de aprendizaje que se obtienen. El segundo, que es sobre el que yo me dedico, es sobre la configuración histórica de la calidad educativa como problemática social y las políticas públicas que acarrea. Es decir, el estudio de cómo se configura el sistema educativo bajo el concepto de calidad y las acciones que se toman en consecuencia. Esto quiere decir que en sí mismo no hay calidad educativa. O sea, hay una construcción científica, política, que define lo que es una problemática de calidad educativa. Entonces, la calidad educativa y el discurso de la calidad educativa se va a ir conformando básicamente ante la negación de la calidad. O sea, para que pueda existir la política de calidad, viene de antemano la producción de la crisis de los sistemas educativos y la concepción de que el sistema educativo no funciona. Esto no quiere decir que el sistema educativo no tenga dificultades, y creer que el sistema educativo está funcionando perfectamente es un absurdo. Lo que digo que hay logros educativos que en general me ponen cara con, bueno, hay que valorar, porque tenemos muchísimos problemas. Por ejemplo, aunque no se ha conseguido plenamente la alfabetización universal, la gente que hoy lee, ¿sí? que sabe leer y escribir en México, y los procesos de igualdad que eso genera es importante, sobre todo en igualdad política y simbólica. Estudiar este proceso implica ver tanto las dimensiones espaciales y temporales como los sujetos que la han producido. Lo espacial implica comprender a la calidad educativa dentro de un proceso más amplio de transformación del capitalismo global. En dicha transformación, las relaciones entre lo global, lo regional y lo nacional cobran nuevas dimensiones. Pero no se trata de entenderlo como la imposición de organismos internacionales maquiavélicos sobre indefensos estados nacionales. Yo parto de que debemos de comprender la relación entre los estados y lo internacional, y no pensar que somos simples o pobres víctimas de los malvados organismos internacionales. No digo que no tengan cosas negativas los organismos internacionales, tienen muchas cosas, muchas aristas, pero lo que quiero decir es que tenemos que responsabilizar a un parte importante de los procesos nacionales de lo que sucede. Por el contrario, lo que la dimensión espacial de la calidad educativa muestra es la interacción entre distintos niveles, ya que en ocasiones las fuerzas provienen de lo global, pero en otras es lo nacional lo que impacta en lo global. En otras palabras, no hay globalización educativa sin Estado-nación. Los organismos, para poder desarrollar sus políticas educativas, se montan sobre los Estados-nación, sobre los sistemas educativos ya preexistentes. Sin ellos no hay posibilidad de desarrollar proyectos globales. Es parte de lo que se denomino el proceso de histéresis, ¿sí? O el recorrido histórico de, como diría Sassen, de los sistemas educativos, en donde el resultado de un proceso global, como la calidad educativa, explica sus resultados en un país por la propia historia nacional y no por lo internacional. Por ejemplo, el problema de los salarios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que en otros lugares se llama calidad de la educación, va a ser un resultado
de los abusos claros de la burocracia, de especialistas, de los organismos autónomos en la reproducción de la desigualdad. Eso es muy mexicano, no todos los especialistas de... Y hay otros ejemplos, por ejemplo, la reforma integral de la educación media superior reproduce las lógicas de competencias y el marco curricular común de los grandes organismos internacionales, pero tiene que ajustarse y se produce desde la propia historia del sistema de educación media superior, bastante fragmentado y con variedades notables entre una escuela y otra, y entre un sistema otro. Esto explica por qué, bueno, entonces por ejemplo la reforma se manifestó de los años 90 en Uruguay o en Venezuela de manera distinta. Asimismo explica por qué la violenta reforma educativa mexicana reciente, a pesar de responder a sugerencias de la OCDE, sugerencias por cierto que provienen, según algunos autores como Arnaud, de propios académicos y políticos mexicanos, ¿sí? Es decir, quienes hicieron el documento o dieron los lineamientos de los 10 recomendaciones para la educación en México provienen del propio México y sus relaciones con la OCDE. Respondió más a las tradiciones autoritarias del priismo mexicano y a las formas presidenciales del control sobre el magisterio que a las indicaciones del organismo internacional. O sea, lo que hemos visto se explica por la tradición del sistema político mexicano, no por los organismos internacionales, a pesar de que hay relación, ¿no? La dimensión histórica, por su parte, puede resumirse así. La década de los 60 del siglo XX, tras la masificación de los sistemas educativos, las transformaciones en el capitalismo y junto con él los principios de justicia social, el desarrollo acelerado de la tecnología y los movimientos sociales, especialmente los que pueden denominarse como nueva izquierda, feminismo, ecologista, pedagogías críticas, ofreció las condiciones de posibilidad para la construcción del discurso sobre la calidad. Por ejemplo, la masificación trajo consigo la oportunidad de crear la crisis de la calidad, ¿sí? La calidad se construye bajo el argumento de que la extensión de los sistemas educativos disminuyó la calidad del sistema educativo. ¿Ah? Hoy se entiende que sin cobertura no hay calidad. Entonces, hoy quienes no defienden la cobertura o quienes sostienen que solo lo importante es la calidad, olvidan que la cobertura es un derecho ganado por los pueblos de toda América Latina que no debe soslayarse. Por ejemplo, el cambio de las relaciones de trabajo exigió renovar el vínculo entre educación y sistema económico. Las nuevas tecnologías facilitaron la construcción de dispositivos de control más eficientes en la escala global y las luchas sociales exigieron principios libertarios que fueron sumados a las políticas educativas, pero estas fueron vaciados de sus pretensiones originales para alimentar la lógica del nuevo capitalismo. O sea, la calidad sufre mucho de los procesos de conceptos de resistencia que ha vivido el capitalismo, que ha tenido la capacidad de sumar esos discursos, pero a la vez les quita sentido, les quita fuerza, ¿no? Este proceso, que se aceleró con la expansión del neoliberalismo en los años 80, cobró especial relevancia para la educación en dos aspectos: las nuevas nociones de aprendizaje y los discursos de equidad e inclusión. Las nuevas nociones de aprendizaje y los conceptos de aprendizaje de la calidad educativa es algo que está fuera de la discusión pública, ¿sí? No se discute cuando implica formas de sujeto, formas de saberes, formas de medición, formas de control. Nadie discute, ¿sí? Se discute si nos fue bien en PISA o no, pero nadie nos discute qué tipo de conocimientos están manejando o imponiendo a las diferentes escuelas, ¿sí? La noción de aprendizaje como un conjunto de habilidades mensurables y comparativas a escala global cobró fuerza desde 1990 con la Conferencia Mundial de Educación en Hon Thi, Tailandia. La idea de que la calidad depende de la equidad, lo que en la práctica atacó las políticas educativas universales, también provienen de este tiempo. La equidad, a su vez, vincula con una idea de inclusión total, ya no igualitaria, sino diferencial, en la que cada grupo social ocupa su lugar jerárquico y productivo en la sociedad. De esta manera, la calidad educativa es parte de un cambio muy importante, en el que la equidad pierde su sentido de justicia social comunitaria para favorecer principios meritocráticos que terminan por justificar la desigualdad en el desempeño individual y no en los aspectos sistémicos, ¿sí?
Las dimensiones espaciales y temporales muestran cómo la historia de la calidad ha producido un cambio en la función de los sistemas educativos nacionales. El Estado ya no educa, sino que es un mero garante de la calidad. Y lo hace, entre otras cosas, vigilando dos ámbitos. El primero es el de los aprendizajes, hoy convertidos en referente nuclear de la calidad. Bueno, repisa. Los sistemas de evaluación, al definir este tipo de aprendizajes muy marcados, muy únicos como finalidad educativa, se crea a la vez un monstruoso dispositivo de control para garantizar y medir dicho aprendizaje. Es decir, ¿sí? ¿Me pase? Adelante, maestra. No pasa nada, hacemos una pausa. Sí. Aquí estamos todos. ¿Ah? Bueno. O sea, lo que quiero decir es que se habla de aprendizaje, pero para controlar el aprendizaje es un sistema enorme de control del aprendizaje. ¿Sí? El Instituto Nacional de Evaluación y su monstruoso tamaño es parte de eso, pero hay mucho más. ¿Sí? La propia evaluación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje se vuelve el pretexto para la creación de un amplio sistema de control. Por ejemplo, se gasta más hoy en evaluación que en formación docente. Entonces, lo global impone el tipo de institución a evaluar. El Estado-Nación lo controla y lo mide. Por otro lado, otro aspecto, por ejemplo, importante de la calidad educativa es la autonomía del centro. ¿Sí? Principio en sí positivo, pero esta autonomía se prescribe siempre y cuando preexista un sistema de control central que mida la eficacia y eficiencia del trabajo relativamente autónomo. ¿Sí? O sea, la autonomía curricular que hoy se tiene, primero se tuvo que hacer un sistema que garantizara su control. En este sentido, siguiendo a Apple, se crea un sistema muy paradójico, un sistema en donde se promueve la autonomía escolar a través de un sistema heterónomo que te mide qué tan autónomo eres. ¿Sí? Ajá. O sea, yo te dejo ser profesor que desarrolles eso, pero voy a medir si realmente eres autónomo, lo cual en sí es una contradicción impresionante, pero bueno. Entonces, la historia de la calidad educativa no es la historia de las mejoras de los sistemas educativos, sino de nuevas formas de control sobre la vida cotidiana en la escuela y sobre todo sobre lo que produce la escuela. Y lo que produce ahora la escuela son aprendizajes, no subjetividades, y cuyo dominio por parte del alumno determinará con base en sus méritos el lugar que le corresponde en una sociedad desigual. Esta desigualdad basada en supuestos resultados escolares es una desigualdad legitimada, hoy naturalizada. El último aspecto que considero importante es quiénes producen el discurso de calidad. Y me corta si me paso, por favor. ¿Sí? Okay. Si en la pregunta hay que estudiar no solo los momentos históricos, las relaciones entre los espacios, sino quiénes lo produjeron. Hoy, por ejemplo, además me lo platicaba ahora con Mauro, se habla mucho del INE, la institución del INE, pero poco se menciona a los responsables directos de las políticas, no de las políticas en general, pero sí de las acciones que ha tomado el INE para defender la autonomía, para dedicarse a no promover evaluaciones de gran impacto, para rechazar ciertas formas de evaluación de la Secretaría de Educación Pública, y esos han sido los consejeros, y tienen nombre y apellido, y no se discuten. Bueno, esto es lo que yo llamo el grupo de expertos, que también Mauro está trabajando, ¿sí? El experto, ¿sí?, en educación cumple una función importante y hay un principio básico. No hay, desde mi perspectiva, no se puede entender la calidad educativa sin la investigación educativa. O sea, no hay discurso de calidad educativa sin un grupo de investigadores que la llevan desarrollando, sistematizando y produciendo las políticas en consecuencia, o por lo menos promoviéndolas, ¿no? El experto es un actor político relativamente nuevo, surgido de la expansión de las ciencias sociales después de la segunda posguerra en Europa, con una idea de un conocimiento útil y las políticas públicas basadas en evidencia de la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto, los expertos al servicio de la política son más añejos, ¿sí? En México está el famoso caso de los científicos,
pero más antiguos son los diplomáticos. Los diplomáticos serían una especie de primeros expertos de los estados modernos en el siglo XVI. Pero la segunda mitad del siglo XX tiene varias características. ¿Qué son estos expertos? Primero, se alejan de la figura tradicional del intelectual latinoamericano, que tiene un amplio conocimiento cultural, que participa desde su individualidad y su conocimiento en los aspectos públicos. Puede caernos bien o mal, pero Krauss estaría más en ese vínculo, son fronteras difusas, pero entran en juego en estos aspectos, ¿no? O hay otros, eran revueltas también en su aspecto político. Pero estos expertos, al revés de eso, ocupan, ¿sí?, lo que tienen es un conocimiento altamente especializado, de altísima calidad, sin duda. Permanecen por general en el segundo plano de las políticas y las miradas públicas, aunque en cierta manera hoy las nuevas redes sociales les han dado cierta visibilidad. Otra particular es que provienen por lo general de las ciencias sociales, por lo que a través de sus formas comunicativas y analíticas han desplazado de la discusión, de la educación, el pensamiento pedagógico y filosófico. La pedagogía de los expertos de la calidad educativa no es pedagogía proveniente de la pedagogía, sino de las formas de medición y control sobre el sistema. Si no se puede controlar, no hay pedagogía. Son ubicuos, muchas veces están vinculados con los ámbitos universitarios, con los espacios públicos, ya sean nacionales o internacionales, y con el mundo empresarial, especialmente con las fundaciones de organismos no gubernamentales financiados por grandes capitales. O sea, Silvio Schmel, que estuvo en el DIE, estuvo en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIBESTAB, estuvo fue asesor de la OCDE, ha estado también en la UNESCO, ha sido funcionaria pública en la SED, y por supuesto también ha sido consultora de Mexicanos Privados, ¿no? Entonces están ahí y se mueven y van homogeneizando y acaparando mucho el discurso educativo, no en primera línea, porque esos son otros. No es fácilmente identificable muchas veces, no es un burócrata tradicional. Por supuesto, las fronteras son diversas, pero hay que tenerlos. El saber especializado, su procedencia disciplinaria, su locus de enunciaciones y desde dónde habla, es decir, de un aparente saber neutral, científico, le han permitido al experto crear un conocimiento educativo particular al que pocos tienen acceso. Uno de los conceptos claves de este saber es la calidad educativa y un saber técnico fundamental para su trabajo, es el de la evaluación. Este conocimiento ubicado salarialmente y en el estatus cognitivo muy por encima del saber docente, del saber áulico, se define como el verdadero saber educativo. De esta manera, así como vivimos la paradoja de autonomía de centro en sistemas centralizados de vigilancia, vivimos la paradoja de que quien evalúa el sistema educativo y por tanto define lo que es el aprendizaje legítimo o las correctas formas de enseñanza, no es el que sabe enseñar, el que está en el aula, sino el que sabe construir categorías, indicadores y componentes de la calidad educativa, es decir, el que sabe evaluarlas. Él es el que define qué es buena enseñanza, cosa que no podemos hacer nosotros, decir que es la buena evaluación. Aunque sí lo hacen los profesores, en cierta medida están resistiéndose, pero ellos no lo aceptan porque no tenemos el conocimiento técnico. Es un conocimiento diferente, muy técnico, que evalúa otro tipo de conocimiento. El resultado es obvio. El saber docente siempre se encontrará en déficit en relación al saber experto. No estoy hablando de que en realidad esté en déficit, sino en la producción del discurso se vive con un déficit. No porque uno sea mejor que otro, como sostienen los políticos y los mismos expertos, sino, digámoslo metafóricamente, porque se evalúa con una regla en pulgadas lo que se vive en centímetros. De esta manera, ¿sí?, se da un proceso de arrebato de la palabra en la que el que sabe sobre el aula y la educación escolar es el experto y no el docente. El maestro ha perdido, en buena parte de América Latina, la voz pública para hablar sobre educación. La trampa de la calidad educativa y su amplia repercusión en las prácticas docentes radica en que sostiene que el problema del docente es que viven en centímetros, ¿sí?, y que la verdadera dignidad y profesionalización de los maestros y maestras solo será posible en cuanto acepten vivir en pulgadas, ¿sí? No sé si se entiende la metáfora. O sea, yo pongo, el maestro tiene miles de colores, pero lo único que vale es el rojo. Y el que no está en rojo no es buen maestro.
porque lo digo yo que tengo la brocha y pinto de rojo lo que es el buen maestro. Los expertos favorecidos por un sistema métrico controlado por ellos producen nuevas formas de desigualdad dentro del sistema educativo, no solo en cuestión salarial, que está clarísimo, sino que en la jerarquía de saberes el experto se pone por arriba y no en diálogo. Entonces, para resumir, la política de calidad educativa, que es polifacética, tiene muchas posibles definiciones, se define en la relación entre lo global y lo internacional, en su construcción histórica vinculada a las transformaciones del capitalismo y en la construcción o en el papel de los expertos que definen un conocimiento sistemático. Lo que dicen los expertos es, la calidad educativa tiene muchos significados, se puede definir de muchas maneras. Entonces, ¿cómo la hacemos? Bueno, no discutamos eso y aceptemos que hay muchos, pero solo hay unos cuantos indicadores que la miden. Entonces, la verdadera calidad es aquella que incluye los indicadores. Eso es, en buena medida, la calidad educativa y las políticas del nuevo sistema de vigilancia del sistema educativo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, a continuación les preguntaría tanto a Marta como a Mauro, ¿quién quiere continuar? La primera pregunta respondió. Yo solo la primera. La primera. ¿Hace mucho? ¿Cuánto tenemos? No, tenemos 3 horas. O Bueno, público. Pero también van a preguntar y también te van a decir qué posición tienen ellos y qué comparten. La primera pregunta. ¿Sí? Las preguntas que establecimos al principio fue esto de qué es la calidad en la educación, luego la segunda, qué tipo de políticas impulsa el discurso de la calidad educativa, y la tercera, ¿hay experiencias alternativas al proyecto de educación de calidad? ¿Y cuáles son? Entonces ahora Mau. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta edición. Gracias, doctor Pla, la profesora Marta de Jesús. La verdad, lo que hemos intentado a lo largo de estas sesiones, las sesiones en las cuales me he incorporado al trabajo con José Carlos, que lleva ya 11 años con este proceso. Nosotros llevamos trabajando juntos un año. Pero algo que hemos intentado ha sido abrir algún pequeño oasis de discusión en el cual los grandes relatos que son tratados por la academia y por los expertos puedan ser aterrizados en la universidad y puedan ser discutidos a partir de los términos que nos muestra la vida cotidiana. El asunto de la calidad nos parece un tema fundamental y la verdad es que surgió un poco en gran medida a raíz de la lectura del doctor Pla. Nosotros como seminario habíamos comenzado a tratar de problematizar cuál había sido el fundamento central de la reforma educativa que había causado tanto debate público, tanto dolor físico también, tanto desgaste, y consideramos que no podíamos discutir únicamente si la evaluación vinculada a la permanencia de los docentes estaba bien o no. No podíamos discutir si la existencia de un órgano constitucional autónomo para la evaluación educativa estaba bien o no, sino tratábamos de encontrar cuál era el fundamento último que pudiera dar sentido a una política, partiendo del hecho de que las políticas públicas son un ensamblaje, son una articulación de determinadas líneas de acción con las cuales el Estado quiere responder a una problemática. Entonces, si el Estado pretendía responder a una problemática, teníamos que problematizar y encontrar cuál era el problema. Y uno de los problemas que encontramos a lo largo del tiempo fue el concepto de calidad educativa. En ese momento llegó a nuestras manos el libro del doctor Pla, decidimos darle una lectura de Sebastián. ¿Doctor Sebastián o solo Sebastián? Sebastián. Bueno, de Sebastián. Si no te tengo que llamar licenciado. No. Sin título, sin título. Sí, ok. De Sebastián. Y dijimos, no, hay una investigación ya establecida, hay que acudir a ella, y ahorita, bueno, está con nosotros. Trataré de ser bastante breve. Podemos partir del hecho de que la calidad
o la noción de calidad educativa se ha consolidado en el campo educativo internacional, no únicamente en nuestro país, como una especie, digamos, de deus machina, de lo que es el proceso educativo. La calidad se ha convertido en el fin último del proceso educativo, dictado esto a partir de procesos de gobierno en distintas naciones, pero también impulsada a través de la agenda internacional que ha representado el multilateralismo educativo en los últimos años, particularmente la OCDE y el Banco Mundial. Y en ese sentido, el concepto de calidad ha logrado generar también un consenso tan amplio en distintos segmentos y clases sociales de nuestra sociedad, que de pronto pareciera que luchar contra el concepto, cuestionar el concepto o tratar de quitarlo del panorama educativo sería como tratar de clavar una lanza, siendo nosotros un Quijote, a un molino de viento. Y eso es algo que pareciera ser algo recurrente, porque discutir la calidad es como discutir, pareciera la lucha contra la corrupción, ¿no? Y esto también es producto de que el concepto de calidad no es un concepto neutral, es una construcción social y con el paso de los años se ha convertido también en un elemento ideológico de deliberación y de directriz de políticas educativas. Ahora, este discurso internacional se ha constituido a partir también de una constitución continua de dispositivos de evaluación. Y esto lo que menciono es una idea que dice Sebastián en su libro. La calidad no es como tal calidad, sino existe algo que la constituya como calidad. Es decir, llamamos calidad educativa a algo que es constituido como calidad educativa. Y lo que se ha constituido como calidad educativa, o lo que ha permitido hablar de calidad educativa a nivel internacional, han sido los procesos de evaluación. Entonces tenemos que existe un concepto que es un producto social, que es calidad, que no puede ser tal si no se toman en cuenta lo que lo hace ser calidad, que son los procesos de evaluación educativa. El consenso internacional en función de los debates sobre calidad, que incluso reanimó muchas campañas en pro de la calidad educativa y ha sido una especie, se ha conformado como una especie de narrativa justificante de muchas políticas, muchas veces bastante impopulares, ha sido la prueba PISA de la OCDE, cuya primera versión fue en el año 2000, y que lo que hace básicamente es mostrar el estado de la educación en los países que integran la prueba, más algunos países invitados, en una perspectiva comparada, ¿no? La lectura simplista de esto es la siguiente: si sales bien en PISA, tu sistema educativo es de calidad; si sales mal en PISA, tu sistema educativo no es de calidad. Esa es la lectura simplista, una lectura que en el caso mexicano se ha difundido mucho, precisamente por aquellos defensores del concepto de calidad. Si agarramos la prueba y leemos un poco lo que la propia OCDE dice de la prueba, es algo así como: el hecho de que un país salga mal en las pruebas no significa que la educación de ese país esté mal. Lo que mide la prueba no son contenidos curriculares, sino son capacidades que una persona debe tener a los 15 años, las cuales desarrolla y adapta de un medio social específico. En otras palabras, lo que dice la OCDE es que incluso esa misma prueba no califica como tal la escuela, sino califica la escuela en el entorno en el que se encuentra. Y en un entorno de violencia, en un entorno de desigualdad, en un entorno de ataque sexual constante a niños en nuestro país, en un entorno de niveles de alimentación paupérrimos, es eso también lo que la prueba, no únicamente el espacio escolar. Sin embargo, a lo largo de los procesos de debate que ha generado la búsqueda por la calidad educativa, el foco se ha puesto generalmente en el que es considerado el actor central del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el profesorado. Entonces la lectura también mecanicista y la lectura bastante reduccionista en este sentido ha sido decir: ok, salimos bajos en PISA, quiere decir que nuestra educación es mala, y quien es culpable de que la educación sea mala es básicamente el profesorado, ¿no? Habrá que problematizar un poco más en ese sentido. Ahora, la calidad educativa también no sería calidad sin posibles mediciones de lo que podemos denominar como calidad. Y estas mediciones parten de su propia conceptualización. La reforma al tercero, al incluir el concepto de calidad educativa como un derecho constitucional, pone su foco en el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que si logramos
que los estudiantes logren tener mejores resultados en pruebas estandarizadas, estaremos atendiendo al imperativo constitucional de mejorar la calidad educativa. Eso sin tomar en cuenta las formas en las cuales se logre esta meta, ¿no? El propio INE ha desarrollado ya varios documentos de trabajo donde aborda el problema de calidad. De ellos creo que uno de los más interesantes es uno que sacó en marzo de este año, donde aborda precisamente el problema de calidad. En ese documento, Francisco Miranda, alguien que ha estado ya trabajando por el tema de política educativa desde hace mucho tiempo, menciona que para analizar la calidad se tienen que tomar en cuenta, dice, distintas dimensiones, porque la calidad educativa es un concepto complejo, pero que aunque está situado en función del máximo logro de aprendizaje de los estudiantes, comprende dimensiones distintas que se deben tomar en cuenta. Para eso, menciona Miranda, lo que se procede para medir la calidad es generar una meta hacia la cual se puede llegar. Lo que analizamos entonces cada vez que evaluamos son brechas, es decir, la brecha que existe o la distancia que existe entre la meta que nosotros consideramos a la cual debemos llegar en estas pruebas estandarizadas y la situación real de las escuelas que estamos evaluando. Y él menciona que hay dos fórmulas, ¿no? La primera, que sería únicamente analizar la brecha que es producto de las evaluaciones de manera, digamos, sencilla, y otra, que es un asunto más complejo, en el cual se mide la brecha que existe entre los resultados esperados y los resultados obtenidos, pero en función de un contexto determinado. Entonces él dice, en México, por ejemplo, las escuelas que se sitúan en medios rurales y en medios de marginación tienden a tener una calificación menor en el caso de matemáticas. Dice, sin embargo, si vemos que a lo largo de los años estas escuelas mejoran, es decir, disminuye su brecha, podemos decir que estamos atendiendo al imperativo de llegar o mejorar la calidad educativa en nuestro sistema educativo. El problema aquí es algo bastante relacionado con lo que decía Sebastián hace un momento, es que pareciera que existe solo una dimensión para analizar la calidad educativa, que la calidad educativa únicamente responde a una forma de medición de determinadas aptitudes, capacidades o competencias, como se le quiere ir llamando a lo largo del tiempo, y no comprende el proceso integral educativo en sí. Hace unos días estábamos en Hidalgo discutiendo con algunos profesores la situación actual de la educación, y la profesora Teresita Garduño mencionaba que a ella le parecía muy extraño que, por ejemplo, este tipo de evaluaciones educativas no tomaran en cuenta los múltiples logros que pueden llegar a tener los estudiantes en una escuela. Decía, por ejemplo, un estudiante que tiene muchísima dificultad para poder escribir, pero que de repente, un día, después de mucho esfuerzo, puede lograr escribir una carta a su mamá donde le dice por qué le cae mal, es algo que a ella le sucedió en su escuela. Eso es un avance, eso es un logro, pero eso no se ve en estas pruebas. El hecho de que una persona con determinadas dificultades motrices un día pueda comenzar a jugar con sus compañeros al fútbol, al básquetbol o simplemente gritar gol, eso son palabras de la maestra, no se reflejan en estas pruebas. Y si tomamos un poco de conciencia en función de cuál ha sido nuestra trayectoria en el espacio escolar, podemos tal vez encontrar muchísimas áreas de mejora que nosotras mismas experimentamos que no se miden en estas pruebas. Entonces, un debate que subyace a todo esto también comprende el asunto de la discusión y la disputa entre saberes. Porque pareciera que la conceptualización de calidad educativa responde a un saber específico, a un saber determinado, que además de todo esto, lo que termina es abriendo más las brechas realmente existentes, es decir, las brechas sociales entre quienes miden la calidad y entre quienes son objeto de medición de la calidad. Hace ya desde los años 90, Mejía mencionaba que este discurso de la calidad generaba una serie de confusiones muy profundas, de las cuales probablemente la más importante era aquella en la cual se confundía la justicia escolar con la justicia social. En el sentido de que si se hacían reformas educativas pertinentes, las escuelas iban a permitir la mejora en el desempeño estudiantil basado en ese tipo de pruebas, sin tocar el contexto social en el cual esas escuelas se desenvolvían. Ahorita que toquemos el tema de las políticas podemos hablar en eso, porque en México es un ejemplo muy particular y llamativo y que se tiene que recuperar, porque en nuestro país paulatinamente ha ido ganando espacio considerar
que las escuelas por sí mismas pueden resolver los problemas educativos. No importa que tengan que tener tal vez 4 días de clase a la semana porque en el 5.º día hubo una balacera, no importa que la escuela no tenga luz, no importa que los profesores tengan una sobrecarga de trabajo, porque además México es el país en el cual los docentes tienen grupos mayores, con el mayor número de estudiantes. Todo eso no importa. Si generamos políticas específicas y construimos escuelas eficaces, podemos generar los resultados requeridos para incrementar la calidad educativa, ¿no? Eso lo discutiremos en la segunda pregunta. Ahorita solo quisiera dejar en la mesa 2 cosas. El primero, el consenso generalizado que ha retomado el concepto de calidad. Primero. 2, el hecho de que el concepto de calidad de ser un producto social es también una construcción ideológica que ha sido formada por determinados sujetos. Y 3, que esta construcción ideológica tiene su nivel factual a partir de dispositivos que podríamos llamar dispositivos de control, que se especifican en evaluaciones que abarcan todo el sistema educativo, pero sin considerar la situación y las circunstancias concretas de quienes integran ese sistema. Serían por lo tanto esos 3 puntos, y ya le doy a la profesora Marta. Sí. Bueno, en la dinámica que hemos establecido es esta cuestión de plantear estas preguntas, pero no es que sea fuerzas este orden. Cada uno de ustedes puede responderlos en el orden que ustedes consideren, y en esta primera parte sobre la calidad de la educación es poner un parámetro, un contexto, problematizar dónde estamos parados, pero al mismo tiempo podemos plantear y trabajar estas preguntas de qué tipo de políticas o las experiencias o otro problema que nosotros a lo mejor no hayamos establecido dentro de estas preguntas, que es fundamental para la discusión de la calidad educativa, del proyecto educativo que tenemos frente y el contexto nacional sobre la situación de la educación en México. Entonces ahora sí les daría la palabra a la maestra Marta de Jesús López Aguilar, pero diría algunas palabras sobre la maestra. La maestra es profesora normalista, es parte de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es maestra e investigadora educativa, ha escrito el libro La Primavera Magisterial de 1989 y es asesora académica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ha sido una gran maestra y compañera de discusiones aquí en el seminario y en otros espacios para cuestionar y problematizar la situación educativa en México. Entonces le agradecemos mucho a la maestra Marta de Jesús López Aguilar que esté con nosotros en este momento. Pues les agradezco mucho a los presentes y también al seminario Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, construcción de discursos y prácticas, por la importante convocatoria que nos hace sobre el tema de calidad de la educación, que no deja de ser importante, al contrario, cada vez se requiere más sobre esta información, porque durante el sexenio, sobre todo, la discusión se centró respecto a la evaluación educativa. Entonces creo que va acompañado tanto lo que es la evaluación como la calidad educativa, porque yo creo que son los 2 pilares fundamentales que así lo hizo ver el gobierno y las organizaciones que lo constituyeron, así como el INE y el Servicio Profesional Docente, ¿no? Bueno, yo creo que sí es importante tener un punto de partida de esta calidad educativa, y vemos que en México, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 al 88, se instaura el neoliberalismo y con ello se reconfigura un nuevo paradigma educativo ligado al libre mercado, dándose una acelerada apertura de la economía nacional, con el propósito de incorporar al país a la nueva División Internacional del Trabajo en el marco de una nueva cultura laboral dirigida a flexibilizar las relaciones entre el capital y el trabajo. De esta forma, México pasa de un nacionalismo revolucionario, que de ser un Estado desarrollista, pasa a ser un Estado dependiente bajo la doctrina de un neoliberalismo económico antiestatista basado en la competitividad del libre mercado. En este tránsito de política económica está de manifiesto un nuevo paradigma en el ámbito educativo.
se pierde la formación humanista de la educación para dar paso a la formación del capital humano como pilar estratégico de la competitividad internacional. La reforma educativa del gobierno peñista se inscribió en este empeño modernizador que comenzó con el gobierno salinista, desde donde a nivel global, regional y nacional la educación se ha encontrado en el centro del debate público bajo los criterios de calidad de instancias multilaterales. Y bueno, vemos que a partir de la época de Salinas de Gortari se aprobaron políticas educativas y que tuvieron que ver con las evaluaciones, como son las pruebas nacionales de escala y enlace, así como la ya mencionada PISA, que fue promovida por la OCDE. Ante los malos resultados del aprendizaje se comienza a cuestionar la rentabilidad y eficiencia del sistema educativo burocratizado y de las escuelas públicas, en tanto la política educativa en los siguientes años cada vez le daría mayor preponderancia a la evaluación docente, colocando al maestro como el principal gestor del proyecto educativo y quien pone en práctica el currículo e interactúa con los estudiantes, así como el principal factor para lograr la calidad educativa. De allí que bueno, se hayan marcado políticas que tienen que ver con la carrera magisterial, con el compromiso social por la calidad educativa, la alianza por la calidad educativa, la ACE, y un documento rector muy importante del cual resultaría finalmente como parte de la reforma educativa, es este documento ejecutivo sobre el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, de las cuales destacan 8 recomendaciones. Una de ellas es para la buena enseñanza, otras son de definir la enseñanza eficaz, atraer mejores candidatos docentes, fortalecer la formación inicial docente, mejorar la evaluación inicial, abrir todas las plazas docentes a concurso, crear periodos de inducción, mejorar el desarrollo profesional. Este fue un documento fundamental que fue un referente tanto para la reforma educativa como para la Ley General del Servicio Profesional Docente. Derivado de la ACE y de las recomendaciones de la OCDE, la Secretaría de Educación y el CENTE firmaron el 31 de mayo del 2011 el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. Quizás ustedes recuerden de que aquí se convocó a hacer la evaluación universal, que fue el preámbulo de lo que después resultó la evaluación docente. Bueno, aquí vemos también que no debemos de dejar de lado en este análisis el Pacto por México que se llevó a cabo al inicio de este gobierno peñista, el cual representa un acuerdo político entre los partidos políticos, el PRI, PAN, PRD, con el fin de lograr la educación de calidad y con equidad. Para implementar la reforma educativa en una primera etapa, aquí vemos como Emilio Choipet, como secretario de Educación, se realizaron de una manera vertical, autoritaria y antidemocrática cambios normativos, administrativos, operativos y organizacionales centrados en los maestros. Luego tuvimos a un segundo secretario de Educación, Aurelio Nuño, el cual hizo cambios jurídicos e institucionales dirigidos a la escuela, y finalmente Otto Granados sería el tercer secretario de Educación, quien llevaría a cabo la implementación transeccional de los programas educativos con el nuevo modelo educativo. Bueno, respecto al concepto de calidad, aquí haría yo referencia a Ángel Díaz Barriga, quien dice que se comienza a introducir en México a inicios de la década de los 90 en un documento suscrito por la CEPAL y la UNESCO, donde se coloca la calidad como una forma de eliminar la reprobación y mejorar las calificaciones de los alumnos. De ahí se establecieron una serie de indicadores cuantitativos. En todos los casos, calidad es equiparable a números, arbitrariedades asignados a una cualidad educativa, aprendizaje, desempeño, condiciones de infraestructura, etc. Y luego vemos aquí
que pese a ser actualmente un pilar esencial, la educación de calidad, como puede advertirse tanto del contenido de la reforma en el artículo 3º de la Constitución y de los discursos reiterativos sobre calidad por parte de los políticos y los funcionarios de la Secretaría de Educación, del INE y del Servicio Profesional Docente, no se parte ni se plantea de un concepto preciso y concreto, más bien es ambiguo, confuso y reduccionista. Aunque se considera la calidad del aprendizaje como garantía constitucional, el concepto de calidad, incluido en el artículo 3º, es reducido a una cuestión de logros. Como parte de sus fundamentos se concibe como lo mismo calidad de aprendizaje y evaluación. La calidad es el máximo logro de aprendizaje. El logro de aprendizajes son los resultados medibles y cuantificables, y la evaluación es el procedimiento para identificar y medir la calidad educativa. Es decir, la evaluación funciona como un mecanismo de control de calidad. Y de allí que la evaluación se haya concebido como un instrumento institucional para asegurar el cambio educativo y la calidad de los aprendizajes. Para alcanzar el máximo logro de aprendizaje se requiere garantizar la idoneidad de los docentes a través de ciertos perfiles, parámetros e indicadores que están contenidos en la evaluación docente, promovido en los términos del mérito, como es el ingreso, la promoción, reconocimiento y permanencia. La evaluación resulta de una concepción del problema de la calidad, la idoneidad docente como determinante en el máximo logro de aprendizaje, lo que resulta imperativo en un contexto internacional más competitivo. Y bueno, no dejaríamos de lado la parte subjetiva que incide en la percepción de los maestros, ya que se ha demostrado que la evaluación docente ha provocado entre ellos miedo e incertidumbre, afectando su desempeño o adecuando su desempeño a los requerimientos de esta evaluación. Es decir, los maestros, en lugar de procurar dar un mejoramiento educativo, pues lo que hacen es darle mayor importancia a la evaluación, ¿no? Cómo mantenerse en la permanencia. En consecuencia, se va definiendo un dispositivo pedagógico de formación de sujetos neoliberales, eficientes, productivos, competitivos y a su vez dóciles, acríticos y conformistas. Aquí yo no coincidiría con que se esté pretendiendo tener a docentes autónomos, capaces de apropiarse de su materia de trabajo. Yo creo que hay una desapropiación de su materia de trabajo y también una desprofesionalización. Esta situación los hace más vulnerables, ya que los maestros enfrentan cambios en la escuela, en las aulas, en las prácticas docentes, en la formación y actualización, en los contenidos y métodos de trabajo, en sus responsabilidades. Y para mi siguiente intervención yo dejaría esta pregunta, que para mí se me hace muy importante: